acá estrenando esta sección de entrevistas de nuestros escritores, escritoras de la editorial Anocanay. Em, el, el colega escritor que va a bautizar esta sección es nuestro amigo Andrés Carimán, escritor, abogado de Santiago. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Les habla su servidor, ya profesor y escritor de Coquimbo, David Cortés, que va a tener el gustoso deber en esta entrevista de compartir acá su obra Saltimbanco con Andrés. Haciendo una reseña antes de iniciar nuestra sección de preguntas a Andrés, les comento su obra publicada por Anocanay, aquí también la tengo, que muy amablemente Andrés me la envió, me la obsequió. Es una obra que fue publicada, ¿qué año, Andrés? Disculpa, Este ¿hace año cuánto tiempo? ¿Cuánto? se publicó, me parece, el primer lanzamiento fue en abril de 2025. Ah, ya, ya, así que ya lleva Algunos meses. algunos meses ya en el mercado literario. La verdad, tiene un grosor de casi 50 páginas, perdón, corrijo, 500 páginas, me comí un cero, pero es una novela, pero que se lee de forma muy dinámica. Yo la verdad me la devoré, en menos de una semana no me di ni cuenta, me tuve enganchado, muy fluido a la narración, no se siente para nada el peso de sus páginas. Reseñándola un poco, se trata sobre Andrés, un joven que Sebastián. tiene perdón, Sebastián, un joven que tiene una condición similar al Asperger, al autismo, que pasa por distintas etapas de su vida, su infancia, su adolescencia, su adultez, la etapa universitaria. Sebastián, en estas etapas, pasando toda esta experiencia, los va acompañando su amigo imaginario, eh, Saltimbanco, que es el que le da nombre, digamos, a la novela. Y va mostrando las vivencias de él, va mostrando sus peripecias, una novela que a mi percepción, a mi gusto, mezcla mucho comedia, escenas muy ácidas. ¿Ya? Aquí le vamos a dar la palabra a Andrés. Andrés, antes de que entremos de lleno en la obra, me gustaría saber un poco más de ti. Yo ya te he visto en otras entrevistas, te he visto en las noticias, ya eres un escritor que está ganándose su espacio, digamos, en los círculos literarios de Chile. Em, Me gustaría bueno, lo que quieras y lo que se pueda contar de tu vida y cómo desembocaste en el mundo literario, cómo desembocaste, por qué optaste por la escritura. Me gustaría Bien. que nos hablara un poco de ti. Bueno, pasando, creo que decidí ser escritor como a los 15 años. Mm. Eh, Siempre me gustó mucho leer, pero empecé a escribir como a los 14. Fue entonces que me empezó a dar con esas crisis existenciales que siempre tenemos los adolescentes cuando somos chicos. Y luego eso como desembocó en que quisiera leer muchos libros sobre personajes que iban como a la búsqueda del sentido de sus vidas, así tipo Demian, de Hess, tipo, eh, no sé, Cazador Oculto de Salinger, o no sé, todo ese tipo de novelas bien existencialistas. O, que se me viene, los Bildungsroman le dicen, como Convención de una Máscara, o Las Tribulaciones del Estudiante Torles, que son como novelas de formación donde un personaje va creciendo y como que va encontrando su lugar en el mundo. Hoy en día le dicen como coming of age, como género cinematográfico. Y básicamente, como, bueno, voy a ser bastante honesto y transparente. Yo soy autista, Ujú. entonces pasa que en esa época no me entendía a mí mismo y tenía muchos problemas de comunicación. Y creo que en la escritura encontré, en este arte, encontré como un modo de expresarme y de expresar también las cosas que con el tiempo me di cuenta que estaban más allá de las palabras, que habían como emociones o recuerdos, experiencias que
no bastaban las palabras cotidianas para poder expresarlas. De alguna manera similar a como la música o como la pintura puede expresar cosas que están más allá de las palabras, las mismas palabras, cuando se eligen bien, pueden tener un efecto mucho más potente y expresar cosas que muchas veces se nos escapan de la cotidianidad, digámosle eh, lo indecible, no sé. Y eso, mis primeros acercamientos a la escritura fueron con la poesía, porque era bien enamoradizo y me ponía a escribir poemas de romanticones así, que eran muy malos, muy cursis. Pero así con el tiempo empecé a escribir de otras cosas hasta se me ocurrió la idea de escribir sobre Saltabanco. Una pregunta que, bueno, te la hice fuera de cámaras y me gustaría que la compartiéramos con nuestros espectadores. Cuando uno está leyendo Saltimbanco es inevitable que el personaje de Sebastián nos recuerde a ti, eh, eh, porque los dos como que buscan refugio en la literatura. Sebastián también es un personaje muy, un devorador de libros, muy intelectual, así como tú. Y por eso, una pregunta que me gustaría compartir con nuestros espectadores, si esta fue como una especie de autobiografía encubierta tuya o le traspasaste un poco de tu biografía a Sebastián. Es que yo, sinceramente, tengo como dificultades para ver como las líneas que hay entre la ficción y la realidad a la hora de crear obras literarias. Se habla mucho hoy en día de la autoficción, de la no ficción y todas esas cosas, pero yo creo, para empezar, que todo es ficción. Y me pasa muchas veces cuando leo libros como de Frank Kafka o de Dickens, uno se da cuenta de que hay mucho de la vida de estos señores en su obra, o sea, en el proceso, en el castillo, el protagonista del proceso se llama Joseph K. O no sé, el protagonista de la condena se llama, no me acuerdo, Carl, bueno, tiene un nombre muy parecido al de Kafka, como Gregorio Sanz, el protagonista de la Metamorfosis. Lo mismo pasa, no sé, el castillo, el protagonista se llama K. En Dickens, muchos de los personajes de Dickens tienen las mismas experiencias de él, o sea, haber sido niños pobres de época victoriana que trabajaban desde la infancia. Y así uno puede encontrar muchos como paralelismos entre la vida de los autores con sus obras. O no sé, Confesión de una máscara de Yukio Mishima, uno podría pensar que el protagonista es Yukio Mishima, pero es en realidad un personaje de ficción. Entonces, contestando tu pregunta, luego de este rodeo, te podría decir que como fui leyendo muchos libros que trataban sobre autores que plasmaban mucho de sí mismo en ellos, nunca me planteé escribir en realidad una autobiografía, pero tampoco como que le hice el quite a escribir cosas como otorgarle mi experiencia a mi personaje porque sin que por ello se convirtiese en una especie de trasunto mío, de papel. Em, Me parece que hoy en día igual está un poquito como mal visto que los autores de alguna manera como que colocan un poco de sí mismos en sus obras, por el tema de que se suele decir que en realidad lo que deberíamos hacer es más escribir sobre el mundo que hay allá afuera. Pero como mi primera novela fue como bien, empecé a escribir muy joven y fue como bien inocente en ese sentido, simplemente me senté a escribir lo que yo quería escribir y nunca quise como tener una intención detrás de la escritura. Ahora, si lo pienso bien, quizá tiene mucho de retrato del artista adolescente de James Joyce, porque cuando yo era chico alucinaba con ese libro, tipo 16 años, y yo me creía Stephen Dedalus y todo el tema, pero ahora lo pienso mejor y pienso que simplemente el libro es así porque tenía que ser así. Le di cosas mías, pero no creo que tenga que sea como una autobiografía. Si luego nos vamos más en la académica, quizá podríamos decir que es una novela semi-autobiográfica, pero más allá de eso, no tiene, yo no creo, no considero, y tampoco me gustaría que tuviese alguna etiqueta de autoficción o algo así, porque siempre voy a defender que todo es ficción. Mm, ya. Tú me dices que a veces como un proceso inconsciente, que a veces el escritor suele traspasarle sus vivencias, experiencias, ideas a sus personajes o a su narración de forma inconsciente, por lo que te estoy entendiendo así como de tu reflexión, digamos. Eh,
Andrés, yo no, aún no tengo el gusto de conocerte directamente, pero puedes corregirme si yo en este análisis sobre tu persona estoy equivocado o no. Pero la novela tiene mucho de onirismo, de surrealismo, si bien tiene escenas de la vida real, también toma mucho de, por ejemplo, Lewis Carroll, mucho de la literatura que es como tipo como no sé, como Hora de Aventura, una cosa así. Y, y yo tengo entendido que tú eres abogado. A mí me da la impresión que tú eres una persona que, por lo que me he informado de ti, que tiene un pie, digamos, en el mundo del psicoanálisis, en el mundo de los sueños, en el mundo del imaginario, y otro en el otro pie en el mundo de las leyes, en el mundo de lo práctico, en el mundo de lo terrenal. Te siento como una especie como de, podríamos decir, como de Sócrates y Platón, digamos, al mismo tiempo. No sé, que siento que como que el derecho, las leyes, te anclan como en la tierra, pero al mismo tiempo tú tienes un portal que viajas a todo ese mundo como imaginario, a ese como digimundo, podríamos Mm. decir. Así que, no sé, corrígeme si estoy mal o estoy en mi interpretación está como alejada, qué tan alejada está de cómo eres tú, ¿no? Me encanta el comentario que acabas de hacer, me encanta la referencia ahora de aventura y al Digimundo, genial. La verdad es que lo que me dices lo había pensado sobre todo ahora porque me puse a escribir otro libro y ya lo terminé, que es sobre un abogado que tiene como Vamos a cliente, hablar eso después, ¿ah? un, Vamos, te voy a hacer una pregunta exclusivamente de eso. sí, un abogado que tiene clientes que son monstruos. Y Guau, entonces es como un mundo cotidiano donde el abogado tiene sus trabajos, pero los monstruos son sus clientes. ya, Entonces me pasa mucho que quizá como que la rigidez del derecho que tuve que como asumir por todos los años que duró la carrera, la estructura, todo eso de alguna manera que yo pensaba que quizá me iba como a delimitar un poco, al final igual terminó siendo una ayuda en cuanto a que me dio más forma y estructura. Pero por otra parte también está como este tema que muchos abogados no tienen, que para mí por un tiempo fue como un defecto, pero ahora como que me ha servido mucho para la creatividad. Es que yo también soy muy volado y siempre lo he sido. Algunos amistades del mundo legal me han dicho que a veces me ven más pinta de estudiante de filosofía y letras que de abogado. Y yo digo, sí, en parte sí, pero en el mundo de la filosofía y letras también yo como que soy un poco más pragmático, no me gusta tanto divagar tanto, porque como que mi formación me llevó a eso. Y ahora sí, como esto ha como irrumpido en mi creatividad, en mi forma de escribir, yo te diría que mucho, porque de alguna manera la abogacía igual como que da una forma. Eh, Creo que no recuerdo si fue Balzac o Stendhal el que decía que una de las cosas que más le había servido para empezar a escribir, y escribir como mejor, había sido leer el Código Napoleón francés, porque le había dado como más forma y precisión a su escritura. ya. Interesante, mira, ya entrando como ya en lo que es tu obra, y me gustaría saber por qué elegiste al saltimbanco, al saltimbanqui. Bueno, para nuestros espectadores que no están mucho en conocimiento, el saltimbanco, saltimbanqui, es como una especie de bufón, de payaso que viene de la Edad Media, que hacía reír en las cortes a los reyes, a los señores feudales, mediante chistes, acrobacias, bailes. Y acá tú elegiste un saltimbanco como el amigo imaginario, como el compañero de Sebastián. Y inmediatamente, te soy sincero, cuando uno se imagina al saltimbanco, al bufón, al payaso, desde la antigüedad ha sido como un arquetipo de locura, de rebeldía, de rupturismo. A mí Saltimbanco inmediatamente me recordó a Hisoka, me recordó a Kefka, me recordó a Joker. De hecho, tu novela, no sé, como que en un principio la digerí como una especie de los padrinos mágicos para adultos, así. Y
a eso viene, ¿por qué? ¿Qué te inspiró a hacer esta historia y a elegir a este como este personaje medio bufonesco para tu narración, para acompañar a Sebastián? Bueno, también siendo bien honesto, digamos que tengo una familiar que pasó por un episodio de crisis mental muy grave. Ya, Cuando pasó eso, me acuerdo que yo escribí como un poema sobre un payaso triste. Y la razón por la cual elegí el payaso fue precisamente porque yo lo asociaba un poco como a la locura. Eh, el poema lo perdí y la verdad es que era bastante malo, soy honesto. Pero se lo mostraba en ese entonces a una compañera de colegio de la que yo estaba muy enamorado, que también escribía poemas. Y en ese entonces ella me puso un apodo que era Saltabanco, porque encontraba que a veces yo actuaba como un payaso triste. Entonces, la referencia aparentemente venía de Rimbaud, de algunos poemas de Rimbaud, donde Rimbaud habla de los saltimbanquis. Y me puse a leer sobre los saltimbanquis a través de Rimbaud y después a través de otros autores. No sé, la elegía de los saltimbanquis de Rilke o mucha como literatura medieval. Y me empezó a gustar mucho el personaje porque sentía que tenía mucho que ver bueno, de partida porque es un arquetipo literario, e incluso un arquetipo junguiano. Em, pero me gustó mucho el personaje porque sentía que encarnaba muy bien como el momento en el que estaba pasando, que era como la locura, pero también la rebeldía, porque ahí yo era adolescente, tenía como 16 años y estaba como muy como enojado con el mundo, entonces como que busqué como un personaje que de alguna manera fuese como una bandera como de la locura, la libertad, la rebeldía, toda la rabia que tenía, y así se me ocurrió como la idea de Saltabanco. Sin embargo, ahí no se detuvo todo porque algo que yo quería hacer con este personaje es que fuese como un personaje medio mágico, como que entrara y saliera de la historia, que fuese como un personaje que fuese como sacado de los sueños, pero al mismo tiempo fuese el narrador de la historia y que fuese un personaje omnisciente, pero al mismo tiempo un personaje que interactúa con los demás. Y ahí, buscando mucho sobre literaturas de vanguardia, de experimentación literaria, llegué a parar con el Tristram Shandy de Lawrence Stern, que algunas personas la llaman el Quijote inglés. Y eso fue como una gran influencia para saber que la novela uno puede hacer de todo. Eh, y aparte que el personaje igual es como un jocoso, es como un payaso. Es como, no, no, es un narrador, es una persona normal, pero tiene como la actitud de un payaso. Y lo llaman, algunos literatos lo llaman el narrador payaso, que es como un narrador que no se toma en serio la historia, tan en serio la historia. Y eso fue, digamos, que como las semillas de Saltabanco, luego con el tiempo y los años, se fue puliendo más, fui leyendo más libros, escribiendo otras cosas, reescribiendo, botando la basura, hasta que un día dije, ya, quiero terminar esta historia para poder seguir avanzando y escribir otras cosas. Y el resultado fue terminarlo como en el 2020, 2023, creo. Sí, así fue. mm. Mira, interesante. Esta igual es una novela que ha sido premiada, si no me equivoco, el premio Roberto Bolaño. Roberto Bolaño. Sí, Ya. Y En claro, realidad, incluso, en realidad obtuve la primera mención honrosa, no obtuve el primer lugar, solamente fue la primera mención honrosa del 2017. ya, ya, pero es una novela que tiene su, digamos, su reconocimiento. Y si bien, como mencionaba al principio, es una novela muy fluida de leer, sin embargo, por su estructura, eh, como que, no sé, podríamos decir si como que sería como adecuado para todo público, porque la estructura a mí me pareció como muy interesante la forma en la que está diseñada, porque aparte de narración, tú metes anagrama, colocas cómic, y poesías también, como que es como bien, digamos, medio como anárquica la estructura de la Mm, obra. Y a mí me dio la impresión que estaba escrita como por un paciente, como por una persona que está como por un paciente de Arkham City, una cosa así.
Y te quería preguntar eso, ¿fue adrede, digamos, eso, o fue algo que se dio de forma espontánea, digamos, este como cúmulo de formatos, de estructura, de narraciones? Oh, eso es una pregunta muy buena. Mira, a mí siempre me gustó la narrativa fragmentaria. Bueno, ahora reconozco que me he estado viendo más narrativas más clásicas, pero en esa época me encantaban las narrativas más fragmentarias, tipo, no sé, Nadja de André Breton, Rayuela de Cortázar, La vía Instrucciones de uso de Perec. Entonces, cuando empecé a escribir Saltimbanco, me di cuenta que como la historia, el personaje era muy loco y rebelde, quería que también la historia fuese loca y rebelde. Entonces, ahí fue como que se me ocurrió que el libro podía ser como un collage. Eh, Otro escritor que no mencioné que es como un genio y lo amo es Manuel Puig, un argentino, que tiene como todas sus novelas son como artefactos bien interesantes. Eh, Fue así que mientras yo iba escribiendo la historia, también fui improvisando los materiales. Fui acumulando muchas hojas, las fichas de los pacientes, el cómic, los poemas, las viñetas. Y en un principio pasó que tenía mucho material acumulado, pero no tenía una forma. Era un libro muy desordenado y caótico. De hecho, la primera versión que envié al premio Roberto Bolaño era muy distinta a esta porque era un libro más desordenado. Fue de repente que viendo un TikTok, así como me caído del cielo, fuente TikTok, vi que me apareció una publicación sobre el tarot de los surrealistas, que eran simplemente el mismo tarot, pero ellos le cambiaron los personajes por escritores y artistas que les gustaban. No sé, Paracelso, Lewis Carroll, eh, el Conde de Lautremont, el Marqués de Sade, etcétera, etcétera. Y fue así que tomé esta estructura del tarot de los surrealistas para darle como finalmente la estructura final que estaba buscando para la novela. Esa estructura igual es como bien matemática. Si te fijas, como Saltimbanco está dividida en 5 partes Ujú. y cada una de las 5 partes tiene como su estructura bien particular, que, pero en realidad la estructura de alguna manera fue como el molde que vino como a darle un poco de orden a todo ese caos que tenía. Quizá ahí hubo un poco de mi lado abogado de buscar como cosas más, estructuras más formales. Ya, porque hablando, por ejemplo, de la estructura y el formato, veo que, por ejemplo, la novela tiene elementos de tráiler psicológico, tiene elementos de drama, hasta como de comedia, uno, de hecho, tiene mucha comedia. ¿Cómo la clasificarías tú? ¿En qué género literario? ¿O tú prefieres que esa clasificación la hagan los críticos y los lectores? Bueno, yo no tengo formación literaria oficial, entonces no sabía qué etiqueta colocarle. Pero pongámosle posmoderna, total, esa etiqueta alcanza todo. Ya, Puede ser una Bildungsroman media posmoderna. ya, qué interesante, así como dejar más abierto el abanico. Em, no quiero como spoilear mucho, pero hay una reflexión muy interesante porque el libro habla de la infancia de Sebastián, cuando compartía con su hermana Millaray, que también tenía una condición muy similar a él, incluso un poco más avanzada. Yo no sé, yo creo que tú eres más joven que yo por algunos años, pero una infancia, tuvo una infancia muy como similar a nosotros, infancia de muy como de Fox Kids, Cartoon Network, Nickelodeon, videojuegos, después ya en la adolescencia de anime, después se mete en el mundo universitario y también me llama la atención porque también tocas temas como de contingencia, temas que son un poco más controversiales, el estallido social, la pandemia. Ahí también como que Saltimbanco tomó un poco como de, cuando está en la marcha, toma como un poco del, del aura de vendetta. Así que, pero a mí me llama la atención una reflexión que haces después. Cuando llega la pandemia, tú hablas que se alcanzó un estado, la sociedad alcanzó un estado natural de locura.
alcanzó un estado a lo mejor un poco metafísica, muy poco filosófica la pregunta que te estoy haciendo, pero ¿tú crees que, por ejemplo, hay un grado de locura en la sociedad, o la sociedad está loca, sí, hablemos, no, hablemos las cosas directamente, o que tal vez no existe como un límite nítido entre locura y cordura? No, 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 me gustaría ahí que escucharte en ese concepto. Recuerdo como el momento que me estás señalando, recuerdo la reflexión. Eh, Mira, no sé si la sociedad estará loca o estará cuerda, a lo mejor ni yo no estoy loco ni cuerdo y tú tampoco, no sé si yo estoy loco, aunque dicen que las personas que más cuestionan su locura son las más cuerdas. Perdón, las personas que más, ahora es al revés, las personas que más cuestionan su cordura son no, las personas que piensan que están locas y que están como cuestionándose si están cuerdas, son las que mejor se mantienen cuerdas, una cosa así, escuché una vez. Y tiene Ujú. sentido que es como cuestionarse siempre si o estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo bien. Pero bueno, más allá de eso, la reflexión que tú me señalabas ya por otro lado, similar a lo que tú ibas, pero por otro lado, era más bien sobre la radicalización algorítmica, que pasa mucho que luego del encierro de la pandemia, las personas tuvieron mucho acceso a redes sociales y casi nulo acceso a convivencia con sus pares. Entonces, esta vez no tengo grandes fuentes, como que mis fuentes son como a entrevistas a personas que se dedican a, no sé, a difundir contenido. Pero algo que me pareció interesante de esta entrevista es que la radicalización algorítmica tenía mucho que ver con el hecho de que al no poder relacionarse con otras personas y solamente consumir contenido de redes sociales, las personas como que tomaron discursos más radicalizados, fuera cual fuera la posición política que tuvieran. Eso de alguna manera igual volvió más difícil la convivencia común una vez terminada la pandemia. Quizá podríamos decir que esos discursos radicalizados quizás son una forma de locura, o quizá la locura es la manera en que el otro ve y que el otro tiene una forma de ver el mundo distinta a ti. Y no sé, honestamente encuentro complicado hablar del tema. Yo mismo no estoy del todo seguro muy bien cuál es el estado actual de la sociedad. Lo que te podría decir es que a veces los discursos sí me parecen un poco radicales y que las personas deberían tomar más matices, independientemente del color político que tengan, porque a fin de cuentas uno puede llegar y entenderse con una persona de uno a uno, ya, pero no podemos simplemente descartar conversar con personas que no comparten las mismas ideas que nosotros. Uno tiene que ponerse los zapatos de los demás. Es un poco, eso es lo que hace la literatura, a fin de cuentas, leer, cuando lees, estás viviendo otra vida que te permite ver otra perspectiva distinta al mundo que te tocó vivir a ti. Con eso creo que me fui muy lejos de lo que me preguntaste, sin embargo, No, no, expláyate todo lo que tú quieras, expláyate todo lo que tú quieras. Sí. Mira, vamos a continuar hablando del tema de la sociedad, porque yo creo que igual Saltimbanco, en el fondo, y también no solo es una narración muy entretenida, sino que también es un análisis de la sociedad, del individuo. Y aquí quería compartir una reflexión que espero encontrarla sobre justamente de la sociedad que estamos hablando. Acá tú citando a Nadja de Andrés Breton, yo no lo sé porque la verdad de ese autor yo no he leído nada, sinceramente. Pero tú acá haces una reflexión muy interesante que hablas que los manicomios y las cárceles en vez de ser eh, centros que curan la locura o la delincuencia, son conservadores de la locura y la delincuencia, que en vez de, por ejemplo, hacer una terapia, en vez de sanar a los dementes o a los delincuentes, buscan mantener como el status quo de la locura y la delincuencia. Aquí la verdad tengo el texto, como es un poco largo, no, prefiero no leerlo, pero
Me gustaría que, no sé, te explayaras un poco o tal vez quisiste decir otra cosa, no lo sé, pero como que en esa observación me gustaría escucharte. Bueno, sobre las cárceles, no sé si puedo hablar mucho porque por mi formación de abogado sé que hay personas mucho más dispuestas, mucho más formadas al respecto sobre el tema de la reinserción social, penalistas que saben mucho, mucho. Ahora, sobre la locura y sobre los centros psiquiátricos, puedo hablar más como por cierta experiencia que me ha tocado de primera mano. Y podría decir Mm, que lo que André Breton señala ahí es que a veces o mejor dicho, las clínicas psiquiatras muchas veces lo que hacen es fabricar locos más que tratar de sanar a las personas. De alguna manera, las condiciones económicas o no sé, hasta las condiciones más sencillas de estos centros públicos, a veces terminan por enfermar o empeorar la situación de muchas personas que no tienen a quién más recurrir y terminan internados ahí. Al final, esas personas van a parar ahí y en vez de encontrar la ayuda que necesitaban o la terapia que necesitan, el mismo sistema las termina pasando a llevar y pisando. Las terapias que reciben muchas veces terminan por menguar su salud, no solamente mental, sino también física, y al final termina siendo como solamente una manera de deshacerse un poco de estos individuos más que encontrarle un lugar a ellos. Y con esto no estoy queriendo como enarbolar un discurso antipsiquiatría, sino que, porque eso también es otro movimiento, que no sé si comparto, no sé, pero sí puedo decir que al menos socialmente debería haber una revisión sobre qué entendemos que debe recibir la gente que necesita ayuda psiquiatra del Estado, que no tiene los medios, que son la mayoría. Me viene a la mente un cuento de Chekhov, que es la sala número 6, que es como mi cuento favorito de él, que es sobre un médico psiquiatra que al final la gente lo tilda de loco y se tiene que ir a vivir con los pacientes, y ahí se desmorona en un día porque se da cuenta de lo terrible que tuvieron que vivir las personas que él por años atendió y que estaban ahí encerradas y las condiciones eran inhumanas. Al final su condición empeoró, en vez de mejorar, se enfermó más. Yo creo que es un tema bien complejo y me gustaría como algún día como analizarlo más, quizá más profesionalmente o más académicamente, pero claramente hasta el día de hoy hay como una deuda con respecto a esas personas que son consideradas como al margen de la sociedad, que son las personas que tienen esquizofrenia o bipolaridad o tienen algún tipo de trastorno que le impide llevar a cabo tareas más funcionales al sistema que hoy en día tenemos. ya. Muy interesante reflexión. Em, y yendo como tú pretendes, bueno, esta pregunta igual me la respondiste anteriormente un poco, pero tú piensas es continuar expandiendo el universo de Saltimbanco, ya sea con alguna continuación, precuela, spin-off, o tienes algún otro proyecto literario en mente. Recién ahí me estabas comentando algo Ah, de un abogado de monstruo. ya. Coméntanos un poco cuáles son tus próximos, Eh, digamos, proyectos literarios. Honestamente, al principio pensaba simplemente cerrar Saltimbanco y que se acabara ahí, pero con la otra novela pasó que si viene una novela con otro personaje y otros personajes, hay referencias a esta novela, de alguna manera, como que más que como una continuación o spin-off, es como que todo sucede en el mismo mundo, por decirlo así. Como que hay una doctora que es una aracnóloga en la otra novela, una especialista en arañas, que estudió el caso de Sebastián y de Saltabanco y que tiene cierta noción o cosas así. Y luego hay una empresa que se llama Ludens, me parece que sale acá en el libro mencionado, de manera Sí, sí, me muy, acuerdo. muy de pasada, pero en la otra novela tiene como un protagonismo especial. Entonces me estoy dando cuenta que sería como entretenido hacer un libro libros donde hay referencia a otros personajes. Eh, y ya me salió con uno y ahora ya empecé a escribir otro, un tercer libro. Esperemos que salga bien.
Incluso hay spin-off así derivados de ciertas franquicias que terminan volviéndose más interesantes que la misma franquicia a veces. Claro, como Better Call Saul. Claro. Sí, sí, pues sería interesante ese experimento, así que ahí yo voy a ser el primero en comprar y leer tu obra. Muchas gracias. Em, Me gustaría un poco que nos metiéramos con tus gustos literarios, con tus preferencias literarias. Em, Quiero que me menciones y me describas un libro, puede ser libro, cuento, o poemario, que tú le tengas cariño, que te haya marcado, que haya, digamos, sido una experiencia muy grata o muy intensa en tu vida. Bueno, como me estabas preguntando lo de los libros que de alguna manera me marcaron o son como mis gustos literarios, igual es complicada la pregunta porque hay hartos libros que me gustan mucho. Sin embargo, me acuerdo de algo que dijo Ricardo Piglia, que una cosa eran como los libros que uno pensaba que eran como los que nos tenían que gustar, así tipo, no sé, El Quijote, los ensayos de Montaigne, Shakespeare, y otra cosa son los libros que de alguna manera, por alguna circunstancia como vital, habían sido importantes para ti. Creo que la segunda es más interesante porque los otros son como libros que uno tarde o temprano igual termina llegando. Es decir, todo el mundo termina llegando a, no sé, Roberto Bolaño, Julio Cortázar, porque son autores bien canónicos, entre comillas. Aunque yo no creo mucho en eso de canon literario, pero bueno. El tema está en que prefiero darte la respuesta de cuáles son como los libros que más me marcaron por motivos como circunstancias. Y bueno, te podría decir que un libro que fue como muy importante para mí, que es un libro no muy grande, es Duoto, Canto a dos voces de Gonzalo Rojas y Roberto Mata, el poeta chileno y el pintor chileno. Que ese libro es muy especial para mí porque fue el libro que hizo que me empezara a gustar la poesía. Porque antes de eso yo no entendía la poesía, la veía como una cosa bien fome, que no tenía sentido, así como tediosa, muy como del colegio, de tener que contar los versos y los versículos, no sé. Pero cuando leí ese libro fue como que, wow, fue como ver pintura moviéndose, porque eran como un trabajo muy visual, con muchas imágenes poéticas. Eso me hizo que yo pasara a la poesía de Gonzalo Rojas, y de Gonzalo Rojas comencé a leer mucha poesía surrealista, que creo que de ahí viene como mi amor un poco por el surrealismo, porque si bien no todo el surrealismo es absurdo, muchos poetas latinoamericanos tomaron elementos del surrealismo sin ser surrealistas para darle imágenes muy interesantes a su poesía, no sé, La Pizarnik, César Vallejo, Neruda en Residencia en la Tierra. Em, siempre me ha gustado esa locura de imágenes. Hay mucha poesía muy hermosa. Me gusta mucho la poesía de imágenes, más que la de sonido. Y sobre eso, con respecto a la poesía, con respecto a las novelas, me están llamando a almorzar, pero no te preocupes, ya, bueno, el tema está en que las novelas que me han marcado son muchísimas. Me gusta mucho la experimentación literaria. No sé, Cortázar, Pérez, con la vía instrucciones de uso. También yo fui uno de los adolescentes que se volvió loco con Rayuela, Los detectives salvajes con su narrativa polifónica. Me gusta, no sé, Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. Em, Me gustan las novelas de Puig, que son como puros collages, La traición de Rita Hayworth, Borguitas pintadas. Una escritora que yo encuentro que es una genia, que está actualmente escribiendo, viviendo, y que no es muy mayor que yo, tendrá unos 36, 38 años, que es Mónica Ojeda, que forma parte de esta nueva legión de escritoras mujeres, que está muy de moda ahora en América Latina. He leído a Mariana Enrique, a Samantha Schweblin, algo de Tamara Tenenbaum, o no sé, Aura García Junco, Ariana Herwitz, no sé, a Fernanda Melchor no la he podido leer, pero me encantaría leerla. Pero de todas, la que más me vuelve loco la cabeza fue, ¿cómo se llama este escritor? Mónica Ojeda, porque cuando la leí como hace unos años atrás, tenía como 28 años cuando la leí, unos 2 o 3 años atrás la leí.
y cuando la leí sentí como que volví a tener 17 años y estaba descubriendo la literatura por primera vez. Leí Mandíbula, un libro muy oscuro, muy hermoso. Trata sobre una profesora de literatura que secuestra a una alumna y es un libro bien oscuro, pero está escrito como una poesía bien siniestra. No sé, también me gustan las novelas, no sé, una de mis novelas favoritas es eh, Las aventuras de Samuel Clay de Cavalieri Clay de Michael Chabon, que es una novela de formación en realidad, y sobre todo amigos que crean dos primos que crean un cómic Mm. que se llama El Escapista que derrota a Hitler, y tiene como una técnica literaria muy parecida a la de Forrest Gump, que es una película que ellos van conociendo personajes históricos, Dalí, Orson Welles, no sé, a Stan Lee, es muy entretenida. No sé qué, yo diría que, no sé, me gusta mucho. Tengo una lista con mis libros favoritos, te la podría mandar. Son como Ah, 70 y algo. y la otra una pregunta, bueno, la última pregunta para que te vayas a almorzar. Ujú. Recién me hablaste de los libros que tú les tenías cariños, preferencias, por un tema de gusto. Ahora quiero si me podrías indicar una obra o varias obras, pero un libro que te oriente, un libro que como que te dé, que tú recurras a ese libro para tener una indicación cuando en tu vida, no, en tu vida, por ejemplo, no veas una salida, un libro que recurras por consejos, o por un tema de espiritualidad, como un libro más guía. Me gustaría que me comentaras ahora, para como ir cerrando. Bueno, yo creo que son dos libros. Eh, Ya. Disculpa la pedantería quizá de los libros que voy a elegir, No, pero es la adelante, verdad. adelante. Mira, en lo puramente literario, como en lo novelístico, cuando no sé, estoy perdido como en la escritura, yo diría que Ujú. el libro de cabecera es El Quijote, porque ahí están Ya. como todos los libros. Entonces, siempre que busco una estructura narrativa, es como el sombrero de un mago. Uno encuentra de todo y todo tipo de recursos, no se acaba. Y ya lo espiritual, cuando me siento como perdido en la vida, como que la vida no vale la pena, y no le encuentro sentido a nada, al universo, nada, hay un ensayo en particular, Michel de Montaigne, los ensayos. Se llama es un ensayo en particular, no el libro completo, sino ese ensayo, que se llama De cómo filosofar es aprender a morir, que es un libro de alguna manera que te enseña un poco a morir, que en realidad morir y vivir son como bien parecidos, son como dos caras de la misma moneda. Al Ujú. final, los que estamos vivos sabemos que vamos a morir. Entonces ahí Montaigne habla un poco de que el valor de la vida no está en la cantidad de años vividos, sino en cómo tú la aprovechas. Eh, mi ensayo favorito y me sacó de varios momentos oscuros. Ya a mí muy, muy lindo, muy, tienes una lectura muy, muy variada y muy, muy profundo por las obras y los autores que me estás mencionando. Para ir finalizando, Andrés, me gustaría que le comentaras a nuestros espectadores cómo adquirir tu libro, cómo adquirir Saltimbanco. Bueno, hay dos modos, en realidad tres modos. El Ya, primer modo es a través de la página de internet de la editorial Anokanai. Lo pueden ok, pedir por internet, lo compran y la misma editorial tengo entendido que se las envía. El sí, envío creo que no me acuerdo si viene incluido o en parte del precio se paga después, se paga con el. claro. Y la otra forma es en Odisea Libros o Librería de Odisea, que se encuentra acá en Santiago de Chile, eh, una librería que abrió hace poquito, este mismo año, que también es conocida porque tiene un café vintage que se llama Café Odisea. Ahí hay 9 ejemplares de Saltimbanco. Todavía están ahí esperando algún comprador que lo quiera llevar. Y finalmente el último modo es a través de mí mismo. Es decir, mándenme un mensaje por Instagram, por interno, y yo les puedo mandar el libro, ningún problema. Perfecto. Toda esa información la vamos a dejar en los links de esta entrevista, en YouTube, para que allí también le vamos a hacer harta promoción por las redes sociales, Facebook, Instagram, y vamos a dejar toda esa información que acabas de decir para que nuestros espectadores, sobre todo los más lectores, puedan adquirir, a tener acceso a tu novela y disfrutar de esta emocionante, interesante aventura.
Andrés, un gusto, muy enriquecedora esta entrevista, compartir contigo, aprender contigo y esperamos vernos pronto y cualquier obra, cualquier otro proyecto que vayas a plasmar, aquí estamos pendientes aquí como escritores y como editorial Anocanay digamos, para poder ahí tenerlo al alcance. ¿Ya? Que estés muy bien, Andrés. Mucho gusto, ¿ya? Que tengas bonito fin de semana. Genial, muchas gracias. Igualmente, muy agradable la entrevista. Un agradecimiento de todos nuestros espectadores, todos nuestros amigos que nos están viendo, ya agradecerles y también, ya nos vemos en otra sección de Anocanay. Nos vemos.